Cuando yo predico, toca graduar la cámara 1 centímetro más abajo, que el pastor Ricardo es más alto. En la cédula dice que es igual, ¿no? Abran sus Biblias, amados hermanos. Vamos a prepararnos. Entonces, muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Job, capítulo 1. Estamos estudiando este libro con un eslogan que nos parece interesante, que es Espera en Cristo, elocuente evangelio en la vida de Job. Espera en Cristo, espera en Cristo. Ok, ¿y si están poniendo en práctica el eslogan? ¿O no? Estamos estudiando el libro de Job de manera expositiva, un gran reto para nosotros porque el libro de Job es un libro complejo, pero es de la Escritura y nos hace bien estudiarlo y sacarle todas las enseñanzas que podamos aprender. ¿Qué hacen ustedes todos los días cuando se levantan? ¿Qué rutina tienen? Piensen un poquito, no me cuenten, por favor, no quiero que se confiesen, pero ¿qué rutinas tienen cuando se levantan? Van al baño, hacen ejercicio, toman café, leen la Biblia. ¿Qué rutinas tienen? Llaman a alguien, echan chisme, prenden la televisión. ¿Qué hacen? Todas las familias y todas las personas tienen rutinas. Tenemos rutinas que generalmente ya hemos organizado o acomodado y con las cuales nos movemos. Y son rutinas de trabajo, rutinas de actividad y rutinas de acción en la casa. Hoy queremos hablar un poco de eso, pero no propiamente de rutinas, sino que algunas de esas rutinas se nos vuelven devociones. Por ejemplo, algunos se levantan y se van a hacer deporte. ¿Quiénes se levantan y van a hacer deporte? El tío José, mire, por eso mantiene en forma. ¿Y hoy hizo deporte? Pero llegó tarde. Es que como llegó tarde pensó que había hecho deporte. Muy bien, hay otros que no van al gimnasio o no hacen deporte en la mañana, pero se levantan a leer, a estudiar, a hacer alguna actividad. Y todas esas actividades que nosotros hacemos, que tienen que ver con estudio, con ejercicio, con actividades físicas, pensando en mejorar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, son devociones. Entonces, ¿qué devociones tenemos? Ir al gimnasio, hacer ejercicio, leer, estudiar, orar, son devociones. Y hoy vamos a hablar de distintas devociones porque todos tenemos distintas devociones. No todos tenemos las mismas devociones. Entonces el título nuestro hoy es Distintas Devociones. Y vamos a hablar de la importancia de tener distintas devociones. ¿Cuántas usted tiene? ¿Cuántas logra hacer? ¿Cuántas de esas devociones son valiosas? Van a abrir su Biblia en el libro de Job, en el capítulo 1, y vamos a leer en esta mañana para nuestro estudio versículos del 1 al 5 y nos vamos a concentrar del 2 al 5. Dice la palabra de la siguiente manera: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Por eso estamos hablando de rutinas, de devociones, de cosas que se hacen todos los días. El texto es muy interesante y estamos apenas en la introducción. El primer texto nos dice quién es el personaje principal de esta narración.
es un hombre llamado Job de la tierra de Uz, un lugar en Mesopotamia o en el lejano oriente. Y nos da algunas características de este hombre. Era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Igual a todos los varones de esta iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cumplimos las 4 características o no? Bueno, yo creo que sí. Job no era un hombre miedoso, sino un varón temeroso. Vimos la semana pasada, nuestro pastor Ricardo nos enseñó. Luego viene el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Muy reformado el hombre, 10 hijos tenía en su casa, y luego ahora nos narra cómo se constituía su hacienda, cuál era su capital, cuál era su patrimonio. Y dice que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. ¿En qué nos parecemos a Job? Tenemos las 4 características del versículo 1, no tenemos los 10 hijos del versículo 2, pero tenemos el patrimonio del versículo 3. Nos parecemos a Job, un hombre importante en la historia antigua por su rectitud, por su carácter, pero también por toda la descripción que hace la Escritura. El versículo 2 es un versículo de transición, porque el texto no se va a dedicar a hablarnos de los hijos de Job ni de la familia de Job, sino de Job. Recordemos que toda la historia se desarrolla en torno a Job. Sin embargo, ese dato, que es un poco periférico, es importante para lo que viene. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ahora, ¿por qué es importante el patrimonio? No estaban haciendo el listado de los más ricos del mundo, no estaban haciendo el Guinness Records de los que tuvieran más ganado o mejor hacienda. Sin embargo, se va a registrar porque más adelante nos va a decir todo el tema que él sufrió de su calamidad, y entre más se exponga con claridad la cantidad de animales o de ganado que tiene, pues entendemos las pérdidas. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. ¿Eran pequeños o eran grandes los hijos? No sabemos qué tan grandes, pero por lo menos ya se iban de la casa solos. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Eran muy unidos. Se iban los 10 a hacer reuniones, a hacer banquetes, mantenían en fiesta, comían y bebían e invitaban a sus hermanas para que ellas también participaran. ¿Cómo les parece esa familia? Hasta aquí va interesante, ¿cierto? Job, temeroso de Dios, 10 hijos. Esos 10 hijos les gustaba la parranda, hacían reuniones, hacían fiestas, banquetes, comían, bebían, y ellos estaban cómodos los 7, pero invitaban a sus hermanas para que ellas también fueran. ¿Y Job qué hacía? Versículo 5. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Es decir, a Job no lo invitaban. ¿Por qué no invitaban a Job a esa fiesta tan deliciosa, a esos banquetes? ¿Sería que estaba medicado y no podía comer esas carnes o esos vinos? ¿Por qué no lo invitaban? Sin embargo, dice que él se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Cómo les parece la historia hasta aquí? ¿Les parece interesante? A mí me llama mucho la atención lo que va a mencionar aquí, por varias razones. Primero, nos está dando unos datos de lo que hacían sus hijos y la familia de Job, y hay varios datos importantes. Uno, la mamá no aparece por ahí. No sabemos si estaba ocupada, pero no aparece en ese relato, no sabemos por qué razón. Segundo, no sabemos por qué no invitaban a Job a esos banquetes. ¿Sería que no eran banquetes muy adecuados para Job? Posiblemente para un anciano como Job no era pertinente ir a esos banquetes que iban sus hijos. De pronto sus hijos tenían una forma moderna de divertirse y sus hijos no consideraban que su papá podía participar o les iba a censurar. Es importante por qué Job no va a eso. También es interesante y me llama la atención que en el relato habla de sus hijos
Y luego en el versículo 5 habla de mis hijos, sus hijos de Job y mis hijos de Job, pero no habla del padre de sus hijos, mencionando que Job era su padre. Hay una relación directa en que esos hijos eran de Job, mas no que esos hijos eran de un padre, lo cual es llamativo, lo cual es interesante. Y me llama mucho la atención la intuición o la percepción que tiene Job de sus hijos. Sus hijos se van a la fiesta, son las 2, 3 de la mañana, no han llegado, ¿y qué dice el papá? Ojalá llegue bien, voy a orar para que llegue bien, para que llegue prendido de las paredes, por lo menos, y no se caiga, y llegue bien. Voy a orar para que llegue bien y le vaya bien en la fiesta. No sé con quiénes está, no sé en qué está, pero estoy orando para que le vaya bien. Padres piadosos, padres temerosos, padres responsables que hacen vigilia orando mientras sus hijos están en parranda. Y padres piadosos que están orando a Dios y pidiendo que a sus hijos no les pase nada malo en todo lo malo que están haciendo, sino que les vaya bien. Es decir, que vayan a la fiesta, tomen, se emborrachen y lleguen felices y cómodos, porque esa es la buena noticia para nosotros los padres. Mi hijo llegó bien, borracho, pero bien, ¿cierto? Con amigas, con amigos, pero llegó bien. Y prácticamente eso es lo que el texto nos va a decir. Entonces, por eso estamos hablando de distintas devociones. Job tiene una devoción, pero los hijos de Job tienen otra devoción. Y ahí comenzamos a pisar un poco fuerte, cosa que a ustedes les gusta que yo predique por eso. La primera devoción es la devoción de los impíos. ¿Cuál es la devoción de los impíos? ¿Qué hacen los fines de semana los impíos? Bueno, algunos cristianos se le unen también, eso uno lo ve en internet en los estados. Pero, ¿qué hacen los impíos los fines de semana? ¿Dónde están el viernes, el sábado? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? Están de parranda, están de farra, están de trasnocha, de banquete, de fiesta, porque esa es su devoción. Ellos trabajan para eso. Ellos trabajan para el fin de semana darse un buen gusto. Para eso trabajan. Los jóvenes dicen, yo trabajo, pero merezco darme un buen gusto. ¿Y cuál es ese gusto? Parecido al de los hijos de Job. Banquetes, comidas y bebidas, y si no hay más, por lo menos con las hermanas. Esa es la devoción de los impíos. Y la devoción de los impíos la cumplen sagradamente. ¿Cuándo usted ha visto que a un impío se le olvida que llegó el fin de semana? Que él dice, uy, hoy es lunes y se me olvidó este fin de semana ir de parranda. A ellos no se les olvida porque están concentrados en cuándo es el viernes. Desde el lunes ya les sabe a viernes y el viernes dicen que el cuerpo lo sabe muy bien. Y están preparándose ¿para qué? Para su devoción. Y que ellos tengan esa devoción, pues no es malo, porque esa es su devoción, ese es su corazón. La pregunta es, ¿por qué tienen esa devoción los hijos de Job? Y vamos a decir que Job era un anciano de la iglesia, porque Job era uno de los maestros y de los que se hacían en la puerta para impartir justicia. ¿Qué hacían los hijos de Job en esa devoción? ¿Cómo describe la escritura a Job? ¿Cómo era Job? Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cómo describimos a los hijos? Los hijos estaban en parranda, en banquetes, en fiestas, en comida, y quizás pecaban, de pronto, ¿cierto? No sabemos. De pronto pecaban, comían mucho, tomaban mucho, o trasnochaban mucho. La pregunta que yo quiero plantearme es ¿por qué la Biblia registra eso? Que sus hijos hacían esas cosas que eran malas y Job era temeroso de Dios. Es decir, ¿qué está fallando aquí? Porque hay una devoción constante y fiel, porque dice que así hacían todos los días por turnos. Ellos no tenían parranda el fin de semana. ¿Cuándo tenían parranda? Cada día, en su día. No hay bolsillo que aguante, no hay cuerpo que resista. Pero ellos lo hacían así. ¿Y qué hacía Job todos los días? Oraba para que le fuera bien en la fiesta del día, para que el que tenía el turno organizara la fiesta bien chévere y para que no les pasara nada mal.
Pero vamos a mirar la devoción de los impíos, porque me llama la atención lo que está diciendo la Escritura. Ellos, ¿qué hacían los hijos de Job? No dice la Escritura que hacían una comida para dar gracias a Dios, o que hacían una comida para evangelizar, o que era una comida de un grupo de amor y vida. ¿Para qué hacían las comidas? O sea, si usted sabe que sus hijos están reunidos en un banquete donde hay comida y bebida y mujeres, ¿usted qué se imagina? ¿Que están orando? ¿Que están evangelizando y trayendo personas al grupo de vida? Por eso a veces les llegan a uno de sorpresa los grupos de amor y vida, para ver si están predicando o están en banquete. ¿Por qué Job tiene ese resultado? Y es una pregunta que me genera mucha curiosidad, porque la Biblia describe con claridad muchas veces que Job era un varón temeroso de Dios. Pero no hay un dato en todo el libro de Job donde diga que la familia de Job era una familia temerosa de Dios. ¿Qué sería mejor que dijera? ¿Job era temeroso o la familia de Job era una familia temerosa? Y si era solo Job, ¿qué podíamos esperar del resto? Ahora, la pregunta no es solamente esa, sino ¿por qué Job no registra la Biblia que se interesó por instruir a sus hijos? ¿Qué debía haber hecho Job cuando sus hijos se iban de parranda? ¿Qué debía haber hecho? ¿Qué debe hacer un padre cristiano? Mi hijito, no vaya a llegar tan tarde, ¿sí? Y aquí le echo un sobrecito para que se cuide y cualquier cosa me llama y yo voy y te recojo. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? ¿O qué hace un padre cristiano con sus hijos? Predicarles el Evangelio. Aunque a los hijos no les guste, hay que predicarles el Evangelio. Aunque ellos estén en devociones impías o desviadas, hay que predicarles el Evangelio. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que parece ser, según el texto lo registra, que Job normalizó la conducta de sus hijos. ¿Han escuchado esa palabra hoy en día, normalizar? Hace parte del nuevo diccionario de esta época, y es normalizar. ¿Y qué es normalizar? Normalizar es tolerar, es aceptar y decir, pues ellos que se diviertan, ¿cierto? Yo ya estoy viejo, pues que se diviertan. Lo importante es que les vaya bien, sean felices y que no lleguen tan tarde, porque mañana tienen otra fiesta. Job parece ser que había normalizado la conducta de sus hijos. Y Job lo había normalizado diciendo, pues yo de pronto ya cumplí mis recursos, ya agoté las maneras de instruirlos, ya les he reconvenido y no quisieron cambiar. Entonces, pues haga cada uno lo que quiera y yo solamente oro por ellos. ¿Puede un padre cristiano, una madre cristiana bajar los brazos en el cuidado y protección de sus hijos? ¿Puede bajar los brazos y decir, yo ya les dije, ahora es problema de ellos? ¿O cuál es nuestra tarea? Quiero que vayamos a un texto que está en el libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 34, a ver si se nos parece este texto. Los hijos de Elí, versículo 12, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Se acuerdan de quién está hablando aquí? De un sacerdote que era otro líder de la iglesia y tenía hijos. Y dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y no dice, pero toco madera. Elí era el sacerdote y los hijos de Elí no tenían conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué pasó allí? ¿Qué falló? Y luego dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla y en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que lo sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda, y continúa el texto. El texto dice en el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿De quién era grave el pecado? ¿De los hijos del vecino o de los hijos del sacerdote?
Ok, muy bien. Y el sacerdote estaba en el templo ocupado en los oficios, pero era muy grande el pecado de los hijos porque menospreciaban las ofrendas. Y Jehová y el joven Samuel ministraban en la presencia de Jehová. El texto continúa hablando sobre eso y luego va a decirnos lo siguiente en versículos 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Eso me huele a llamado de atención, a reclamo. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, delante de mí, más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Miren el reclamo de Dios para Eli. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y por qué habéis honrado a tus hijos más que a mí? ¿Qué significará en este contexto honrar los hijos más que a Dios? Me gustaría que ustedes tuvieran la respuesta. Posiblemente no molestarlos, no incomodarlos, posiblemente estar en paz en la casa. Imagínense usted con 10 hijos en la casa y uno poniéndoles límites. La vida es muy difícil para esos padres. Entonces uno que dice, pues hagan lo que quieran y no lleguen tan tarde. Esa es la fácil. Él hizo lo mismo y luego continúa diciendo el texto. Por tanto, Jehová, el Dios de tu padre, se olvidará de ustedes. Y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. ¿Eso no sucedió con otra familia que estamos viendo hoy? Ese pasaje de los hijos de Elí que murieron en un mismo día los 2, ¿no aconteció con Job que en un mismo día murieron los 10? ¿Cómo les parece? ¿No hay un paralelo allí? ¿Por qué los hijos de Elí, Ofni y Finés murieron en un solo día? Porque menospreciaron la palabra de Jehová, porque Elí no los estorbó y porque Elí los honró más que a Dios. Y les voy a poner un ejemplo y espero no incomodar. Pastor, mi hijo no volvió a la iglesia, pero es un excelente ingeniero. Mi hijo se perdió, pero es un excelente profesional. Mi hijo no siguió en la iglesia, pero él está trabajando y él es muy querido con toda la familia. Esas son las justificaciones que nosotros tenemos. Por eso estamos orando mucho por nuestros hijos y rogando al Señor que nos permita trabajar con los que tenemos acá y orar por los que no están para que el Señor los atraiga y restaure su fe y sus corazones en Cristo, porque cuando uno honra más a sus hijos que a Dios, ¿qué espera? Ahora, honrar no era ponerle velitas y arrodillarse delante de ellos y ponerles un altar. Honrar a los hijos es comerles más cuento a ellos que a Dios. Guiarse más por sus ideas y sus propósitos que por Dios. Entonces, ¿cuál es la devoción del impío? Transgredir. La devoción del impío es pecar. Él se levanta y él no piensa en agradecer, sino en transgredir. Y Job, en lugar de predicar, normalizó y ofrecía sacrificios. Y eso me llama muchísimo la atención. Hay una devoción que no dejan los impíos y es pecar. ¿Cuál debió haber sido la devoción de Job a favor de sus hijos? Si los hijos se están desviando, ¿qué debía haber hecho Job? ¿Qué debía haber hecho? ¿Qué Dios le reclamó a Elí? No los estorbó. No los estorbó. Job debió haber estorbado a sus hijos. Sin embargo, la Biblia dice que Job, cada vez que pasaba el turno del convite, enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios, pidiendo por ellos y diciendo, quizás mis hijos han pecado y quizás han blasfemado en sus corazones. Si un padre tiene la intuición o la idea de que su hijo pecó, esa intuición o esa idea será cierta o será como
falaz. Cuando un padre tiene un pálpito, ahora hemos de entender que todos somos pecadores y que todos pecamos de muchas maneras. Entonces la devoción de Job es la que viene aquí a continuación. La devoción de sus hijos pecar y la devoción de Job ofrecer sacrificio. Y es muy interesante porque alguien diría, pues es un hombre muy devoto. Es un hombre muy devoto ofreciendo sacrificios, haciendo holocaustos y orando por sus hijos. Quizás han blasfemado. Pero si nuestros hijos blasfeman, ¿qué es lo que necesitan? ¿Que hagamos una oración por ellos? ¿Que matemos un animal? ¿Qué culpa del animal? ¿Qué necesitan nuestros hijos si han blasfemado? Ahora, es interesante porque Job no dice, quizás mis hijos han obrado mal o han pecado solamente, sino que han blasfemado. ¿Y qué es la blasfemia? Es una ofensa, un acto irreverente, obsceno, grotesco, de desprecio al nombre de Dios y al ser de Dios. Es decir, Job tiene la idea y lo manifiesta como una posibilidad, como una hipótesis. Quizás han blasfemado contra Dios. No quizás han violado los mandamientos, sino quizás se han metido a despreciar o a deshonrar el mismo nombre de Dios. Y uno dice que un siervo de Dios como Job tenga esa preocupación, la cosa era grave. Porque él no dice, mis hijos van a llegar tarde, estoy preocupado. Estoy preocupado porque quizás han blasfemado contra Dios. Tengan en cuenta esa palabra porque más adelante dice Satanás, si le quita los bienes, él blasfema contra ti. Y más adelante dice, y Job no blasfemó a pesar de perder sus bienes. Hay un hilo conductor en el capítulo sobre el tema de la blasfemia. Y el tema de la blasfemia tiene que ver con la deshonra al nombre de Dios, con el desprecio al nombre de Dios. Y eso es lo que Job se está preguntando. Quizás mis hijos han blasfemado. Es decir, si han blasfemado, ¿son cristianos o no? Quizás han blasfemado. Y si están blasfemando, ¿qué necesitan? Arrepentimiento. Y para que se arrepientan, ¿qué debe hacer Job? Predicarles el evangelio. Pero ¿dónde aparece Job predicando? Ayúdenme a encontrarlo en versículo 5. ¿Dónde aparece predicando? ¿Dónde aparece instruyendo? ¿Dónde aparece corrigiendo? ¿Dónde aparece Job poniendo límites? ¿Dónde está? Pastor, pero es que a los hijos no hay que ponerles límites, hay que dejarlos que ellos desarrollen su libre personalidad. Ellos son autónomos, libres y son genuinos, y es mejor que ellos muestren lo que quieren ser. ¿Sería correcto así? Bueno, dejémoslos crecer libremente. Pero lo más probable es que si los dejamos crecer libremente, siendo hijos nuestros e hijos que son parte de la iglesia, luego pueden morir en un mismo día porque Dios los trata por su maldad, pero también nos trata por nuestra indiferencia. Quizás han blasfemado. Ese quizás es de cierto han blasfemado. Porque él no quizás hacía un sacrificio. Dice, quizás han blasfemado, pero hago un sacrificio. Miren el engaño y la sutileza del tema. Quizás han blasfemado, entonces le voy a tener un sacrificio. Eso es como cuando uno dice, quizás venga con hambre, le voy a hacer almuerzo. Pero si todos los días le hace almuerzo es porque siempre viene con hambre. Es decir, redondo es, los hijos han blasfemado. Y está bien que Job se interese por ellos. Es muy piadoso, es un hombre muy virtuoso, es un hombre que entiende el pecado y entiende la maldad y entiende que la única mediación para los pecadores es el sacrificio y suplicar al Señor su gracia y su misericordia. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros ofreciendo sacrificios a favor de los impíos? Ayúdenme a encontrar un texto bíblico donde la Biblia dice, si hay un impío, mate un animal y ofrezca un sacrificio a favor de él. El que lo encuentre lo lee en público, por favor. Vamos a esperar que lo encuentre. ¿Están buscando? ¿Dónde hay un texto donde la Biblia dice, el vecino que es adúltero, que es fornicario, que es alcohólico, para que él se salve, usted haga un sacrificio y ofrezca un sacrificio a favor de él? ¿A nombre de quién se ofrecen los sacrificios? A nombre de los hijos, de los creyentes. Los sacrificios es para afirmar la gracia, para agradecer
y para que Dios haga expiación a favor de los elegidos, mas no a favor de los incrédulos y blasfemos que no son elegidos. Entonces lo que Job estaba haciendo, aunque muy piadoso y muy virtuoso y muy sincero, estaba equivocado. ¿Qué debió haber hecho Job a favor de sus hijos? Predicarles, ponerles límites, instruirlos, exponerlos, molestarlos, incomodarlos, incluso al punto de decirles: si vas a seguir viviendo así, por acá no vuelva y yo voy a tener que denunciarte. Pero Job honraba mucho a sus hijos, tanto así que prefería matar de su ganado para ofrecer sacrificio. Y decía: quizás han blasfemado, por si acaso. ¿Sí? Es importante, amados hermanos, tener devociones nosotros como cristianos. La devoción de Job es una devoción férrea, constante, permanente, pero es una devoción equivocada. ¿Por qué es equivocada la devoción de Job? Porque Job está ofreciendo un sacrificio a favor de sus hijos blasfemos, y porque Job, en lugar de predicar, instruir, corregir, estorbar a sus hijos, les normalizó y les justificó lo que estaban haciendo y simplemente se encerraba a orar. Es decir, tenía una actitud pasiva cuando debiera tener una actitud activa en defensa de sus hijos. Posiblemente si Job hubiera estorbado a sus hijos, hubiéramos tenido otro resultado. Pero más adelante en la historia dice la Biblia que estaba Job en su casa cuando de repente le llegó una noticia y la noticia decía que sus hijos estaban en uno de sus banquetes. ¿Y qué pasó? ¿Murieron cuántos? Y ahí nos damos cuenta de lo que pasó. Es decir, ¿qué pedía Job por sus hijos? ¿Que cayera un rayo y los matara? ¿Qué pedía Job por sus hijos? Protégelos, Señor, ten misericordia de ellos. Son borrachos, son adúlteros, son fornicarios, son ladrones, pero protégelos, Señor. Protégelos. ¿Sí? Ellos son malos, son blasfemos, pero protégelos. ¿Sí? Ten misericordia de ellos. Porque ellos tienen banquetes todos los días y que no se les dañe su programación. Solo te pido que los protejas. ¿Y me hago entender cómo oramos nosotros? ¿Qué debiéramos orar? Señor, ten misericordia de ellos, traspasa sus corazones con el Evangelio, llámales al arrepentimiento. Voy a ir a caerles hoy al banquete de sorpresa, pero a predicarles. Voy a llegarles de sorpresa para decirles cuántas son 5 y lo que están obrando mal. Voy a ir a decirles todo lo que están obrando mal para que se enteren lo que están haciendo mal y se arrepientan. ¿Qué hubiera sucedido si Job les llegan los hijos cuando están en medio banquete? ¿O se emborracha Job con ellos? ¿O les acaba la fiestica? Pero como uno justifica las cosas, entonces uno dice: pues dejémoslos, yo aquí estoy orando por ellos. Pastor, yo no dejo de orar por mis hijos. Y está bien que no dejen de orar, pero hay que orar bien. Job no estaba orando bien. Job estaba orando mal, justificando a sus hijos y creyendo que él podía ser mediador de ellos, que él podía interceder por ellos y que no iba a pasar nada, es decir, Dios los iba a proteger. Pero el resultado que vamos a tener es que los hijos van a morir todos. Es decir, todos los sacrificios que Job hizo a favor de sus hijos se perdieron. Esa plática se perdió. Porque no tuvo ese resultado. Y esa es la tercera devoción. Entonces, ¿cuál es la primera devoción? Los impíos tienen como devoción pecar, pecar y pecar. ¿Cuál es la devoción de los creyentes? Orar, ir a la iglesia, interceder, ofrendar, participar, servir y rogar a Dios que tenga misericordia. Pero hay una devoción que se da en el texto que está implícita y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo, y es cómo responde Dios, y es la devoción de Dios. Mientras los hijos pecan, Job adora, pero ¿qué hace Dios? Juzga. Y noten que la oración de Job hubiera sido la mía también: Señor, guarda a mi hijo que está en la iglesia pero está durmiendo. Guarda a mi hijo que vino al culto pero está desinteresado en la palabra y está ya dormido como si no fuera con él. Y ten misericordia de él. De pronto lo que necesita no es misericordia, de pronto lo que necesita es juicio. De pronto lo que necesita no es consideración. A veces lo que necesitan nuestros hijos es un llamado de atención. A veces nuestros hijos lo que necesitan es: ¿cómo te fue? Aquí te tengo un caldito para que pase la trasnoche.
Lo que necesitan es un fuerte llamado de atención para que se arrepientan y se reconvengan. ¿Qué hacemos nosotros? Señor, guárdalo. ¿Respondió Dios la oración de Job por sus hijos? Dijo Dios, como Job es un hombre temeroso, recto y apartado del mal, y hace sacrificios todos los días, ¿yo le voy a guardar sus hijos? ¿Qué hizo Dios por Job o contra Job? Nosotros pensamos que matar a los hijos era simplemente un juicio contra los hijos, pero ese juicio contra los hijos también se constituye en un mensaje elocuente contra Job, porque ¿a quién le quedó el dolor y la vergüenza y la humillación? ¿Quién tuvo que enfrentar la pérdida? Los hijos murieron, pero ¿quién enfrentó la vergüenza? ¿Y qué diría usted? Es que mis hijos estaban en una fiesta y Dios los juzgó y todos murieron en una sola noche. ¿Qué testimonio podría dar Job en la iglesia ese domingo siguiente después de la muerte de sus hijos? ¿Qué diría usted si sucede eso con sus hijos? ¿Con qué cara uno viene a la iglesia a decir, pastor, mis hijos estaban en una parranda de la buena, yo estaba en la casa orando cuando me llegó la noticia que mis hijos todos murieron? Amados hermanos, hay devociones, pero hay devociones que hacemos por tradición, con sinceridad, con honestidad, pero que son erradas. Probablemente hubiera predicado, hubiera reprendido, hubiera tenido mejor resultado. Sin embargo, viene la devoción de nuestro Dios. Y la devoción de nuestro Dios es juzgar a todos, incluso a los hijos nuestros, incluso trayéndonos dolor y exponiendo nuestras vergüenzas y nuestras faltas de cuidado. ¡Qué vergüenza para Job! ¡Qué dolor también! Y qué vergüenza para Elí, que sus hijos murieron en un solo día. No soportó y él mismo murió desnucado ese mismo día cuando recibió la noticia. Y qué dolor para una sociedad y para una iglesia, que los hijos de un líder tan prominente como Job y tan prominente como Elí terminen tan mal por falta de responsabilidad. ¿De quiénes? ¿Quiénes tienen la responsabilidad allí? Ahora, es interesante que no aparezca la mamá de los hijos de Elí, ni aparezca referenciada la mamá de los hijos de Job. ¿Por qué no aparece? Bueno, Dios no quiso que apareciera ahí, pero porque la responsabilidad del liderazgo, ¿en quién recae? Ok, entonces dígale al papá, ¿usted por qué no cuida de sus hijos? ¿Usted por qué no vela por sus hijos? Porque siempre ponen a la mamá a frentear. ¿Sí se han dado cuenta? Siempre la mamá es la que frentea y es la que le toca hacer el caldito en la mañana y le toca llamar al niño para que vaya al trabajo. ¿Por qué no estamos ahí nosotros en ese lugar, sino que estos hombres son puestos en evidencia? Lo que hace el Señor es legislar, pero el Señor legisla no diciendo, como Job me hace sacrificios todos los días, ese Job es un hijo querido mío, todos los días se levanta a orar, me ofrece sacrificio, me ruega por sus hijos, entonces yo le voy a salvar la vida de sus hijos. Pudiera haber hecho eso Dios. Y si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera dicho Job? Dios es muy misericordioso. Pero amados hermanos, es misericordia que Dios proteja a hijos rebeldes. Es misericordia que Dios le salve la vida a hijos profanos y blasfemos. Es misericordia que Dios le guarde la vida y prospere a hijos que están en contra de la voluntad de Dios. Les pregunto, ¿no? Para una tarea. ¿Eso se llama misericordia o se llama impunidad? ¿Eso se llama misericordia o se llama injusticia? El alma que pecare, los hijos son blasfemos, son rebeldes, están en pecado. ¿Qué merecen? Más bien la oración sería, Señor, que no mueran hoy, que me dé un día más para predicarles. Yo sé que merecen morir hoy. Y si no me llega la noticia de su muerte hoy, en un juicio, espero que por lo menos mañana tenga oportunidad de ir a predicarles. Pero Job no oraba así y Dios no responde la oración de Job. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Santiago que hay oraciones que Dios no responde? Yo siempre les digo, cuando oramos por los enfermos los miércoles, que nos pasan pedidos de oración por personas que no son cristianas, yo digo, oramos por su salud espiritual primero. Porque ¿qué sentido tiene que alguien que esté en una clínica se sane? ¿Para qué? Es que el vecino es muy buen vecino, es mujeriego, pero es buen vecino. Oremos para que se sane. Pobres las vecinas.
Eso no tiene sentido. Oramos para que se arrepienta antes de morirse. Oramos para que si sale con vida se arrepienta, pero no para que le vaya bien en la clínica, porque eso no tiene sentido. Pastor, mi hijo está en desobediencia, en rebeldía, pero yo estoy orando. ¿Pero qué está orando? ¿Que Dios no lo mate esa noche para usted predicarle? ¿O que lo guarde y le vaya bien y pueda seguir en banquetes? Esas son las cosas que tenemos que revisar. Porque si Job era temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué sus hijos no lo eran? Y participaban sus hijas, sus hermanas también. ¿Y por qué los 10 murieron en una sola noche? ¿Porque Dios se agradó de ellos? ¿Eso fue un acto de bondad o un acto de juicio la muerte de los hijos de Job? Muy bien, es decir, como no cogieron juicio, yo derramo mi ira sobre ustedes y los mato. Y quiero mirar con ustedes otro pasaje de otro ejemplo bíblico que está en 2 de Samuel 13, 1 al 33. Aquí no murieron en una sola calamidad, pero van muriendo uno a uno los hijos. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ese es otro ejemplo. ¿De qué personaje es? De un rey. Tenemos un sacerdote, un maestro, juez y un rey. ¿Qué está sucediendo en la casa del rey? ¿Es una casa de oración? ¿Un grupo de amor y vida? No. David no sabemos en qué guerra está, la mamá no sabemos dónde están estas niñas, pero esta hermana está siendo víctima de una violación con la complicidad de Amnón, de Absalón, de Jonadab y de David y de una gran parte de la sociedad. ¿Qué sucedió? Tamar es violada, Amnón es muerto, Absalón es muerto, Micaía es muerto y todos los hijos del rey muertos. ¿Cómo se llama eso? ¿Misericordia o juicio? Pero Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Enmarquemos el texto. ¿Cómo sería el epitafio? Aquí yace un hombre recto y temeroso de Dios, que su familia completen. Aquí yace un hombre temeroso de Dios, extraordinario, pero que sus hijos y sus hijas. ¿Y les gusta ese epitafio? Esa no fue la promesa de Dios para Abraham. La promesa fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y tú y tus hijos y tu descendencia serán benditas en mi nombre. Entonces, mientras Job hace sacrificios, Dios está mirando cuál es el momento para juzgar los hijos de ese varón y reprenderlo fuertemente. El juicio de Dios contra los hijos de Job se constituye en una gran reprensión para Job. Tanto así que parte del castigo de Dios para Job y de la disciplina para Job fue quitarle sus hijos. Y uno dice, eso hace parte de la trama de Satanás contra Job. Sin embargo, no pudo haber hecho Satanás nada que no estuviera dentro del plan de Dios. Y Dios fue el que le quitó los hijos a Job. Dios legisla. Y uno dice, ¿por qué Dios no me respondió tanto clamarle por mis hijos? ¿Se han comprado la mujer que ora? ¿Sí? ¿Lo compraste? Qué bueno. ¿Sí? Hay que aprender a orar según la Biblia, porque cuando las mujeres oran y cuando los hombres oran, pero oran correctamente, tienen respuesta. Y muchas veces, mis amados padres, con dolor tenemos que decir, hay que pedir a Dios que envíe juicio para nuestros hijos. Que envíe quien les traiga el arrepentimiento, no quien los bendiga. Porque a veces nuestros hijos ya tienen muchas bendiciones, lo que necesitamos es quien les predique y quien los traiga el arrepentimiento, porque si no se van a perder. Y si se pierden, ¿para quién es la reprensión? Para ellos el juicio y para nosotros la reprensión, la vergüenza y la humillación. Es decir, lo que Job no hizo, que fue predicar, instruir y reprender, Dios lo hizo contra Job. Porque Dios le predicó a Job quitándole sus hijos. Dios le instruyó y le reprendió quitándole sus hijos y diciéndole, sus hijos son parte del problema. Es decir, parte de su devoción era una devoción religiosa, pero equivocada.
Eso me parece como algunos que se levantan todos los días a las 5 de la mañana a reprender a Satanás. Algunos lo hicieron en algún momento, se levantaban a reprender a Satanás, en lugar de ponerse a poner en práctica la palabra. Estaban armando pelea con quien no correspondía. En la casa de David sucedió lo mismo. Dice la Biblia que todos los hijos se fueron perdiendo uno a uno, con situaciones trágicas como usurpación al poder, prostitución pública, violaciones públicas, intrigas, asesinatos, lujuria. Y uno dice, ¿en la casa del rey David puede suceder eso? Entonces la pregunta es, ¿qué no puede pasar en nuestras casas? Sucedió en la casa de Job, sucedió en la casa de Eli y sucedió en la casa de David. Entonces, ¿qué no puede pasar en nuestras casas? Y es lo que no podemos normalizar, porque pudiéramos decir, si sucedió eso en esas casas, yo puedo pensar que también está permitido que suceda eso en nuestra casa. Distintas devociones. Hay 3 devociones en el texto que estamos estudiando esta mañana. La devoción de los impíos, representados por los hijos de Job, que son llevados a juicio, que están blasfemando contra Dios, que están olvidados de Dios. La devoción de los justos, que es una devoción religiosa, no acorde en este caso con la palabra de Dios y con los hechos de sus hijos, tanto así que Satanás está espiando y tomando nota. Miren lo interesante, Job no se enteraba lo que estaba sucediendo con sus hijos, y si se enteraba decía, quizás necesiten oración. Pero ¿saben quién ya se había enterado de eso? ¿Saben quién? Satanás. ¿No ve que él se pasea por todo lado? Y también viene a la iglesia. De pronto usted lo tiene a su lado. De pasear la tierra y de estar entre los hijos de Dios. ¿Para ver qué? ¿Qué le interesa a Satanás? Ver a los varones perfectos que tienen hogares imperfectos. Y ver a los temerosos de Dios que no hacen lo correcto, sino que se esclavizan de su religiosidad y moralismo y dejan por alto, dejan pasar por alto, o como decimos en castizo, se hacen los de la vista gorda con sus propios problemas. Es decir, yo estoy devoto en las cosas del Señor. Pastor, cuente conmigo para las que sé. Solo que tengo ahí un pecadito que estoy consintiendo, pero pues tú sabes, ¿no, pastor? Uno es débil. O cuente conmigo, mis hijos no son testimonio, pero yo estoy orando. ¿Pero qué está orando por sus hijos o qué está orando por su pareja? Esta semana nos requirieron a mi esposa y a mí para atender una pareja que están en crisis. Las parejas normalmente no tienen crisis, pero ellos tienen crisis y nos pidieron que los ayudáramos. Cuando nos reunimos con ellos y hablamos, lo primero que nos dimos cuenta es que la señora no es cristiana. Y si no es cristiana, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar? Decirle que se amen, que se vayan a San Andrés o a Cancún o a Hawái, que hagan un viaje interesante, que se digan cuánto se aman, tengan una noche romántica. ¿O qué tenemos que plantearle a ellos si es un hogar que no es cristiano? O sea, ¿cuál es el ABC para restaurar un hogar? Nosotros podemos hablarles del amor, todo lo puede, andarando juntos sin estar de acuerdo, muchas cosas y textos bíblicos, pero lo que tenemos que decirle, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y convertirse, o si no, no hay nada que hacer para restaurar el hogar. Eso debió haber hecho Job por sus hijos, pero no aparece registrado. No pasó eso. Entonces tiene la vergüenza de ver la devoción de Dios. Y amados hermanos, la devoción de Dios, porque Dios sí es fiel y Dios obra con precisión, duele terriblemente. Job se pudo haber evitado el dolor de la muerte de sus hijos y de toda esa calamidad. ¿Por qué le pasó? Nosotros siempre hemos dicho que a Job le vino eso porque Satanás lo acusó, pero ya nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Ya están apareciendo las llaves. ¿Por qué le pasó a Job eso? Es interesante, amados hermanos, porque Dios no cambia su devoción. Aunque usted ore mal, Dios no cambia la devoción. Yo puedo orar, Señor, salva a mi hijo, pero Dios solo lo va a salvar a través de la predicación del Evangelio. Yo puedo decir, Señor, prospere a mis hijos, pero debiera decir, Señor, que mis hijos se arrepientan y teman tus mandamientos. Y todos los que tenemos hijos aquí tenemos que enfocarnos, amados hermanos.
tenemos que enfocarnos, porque los logros del mundo no tienen nada que ver frente a Dios y son simplemente distractores. Podemos lograr, dice la Biblia, todo el mundo, y si perdemos el alma, ¿sí recuerdan ese texto? Ahora nosotros como padres podemos conquistar el mundo para nuestros hijos, pero si nuestros hijos se pierden, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Cuál es la tarea principal que tienen los padres como misioneros? Muy bien. El texto que estamos mirando nos muestra que la devoción de Dios es legislar. Dios no está, como dicen algunos, resolviendo oraciones, que algunos dicen que Dios está sentado resolviendo todas las peticiones. Todas esas peticiones que presentamos el miércoles, Dios está mandando una a una la respuesta. En muchas oportunidades Dios envía lo contrario a lo que pedimos. Porque Dios lo que está diciendo es, tengo que enseñarle a Job que aunque él es un varón recto y temeroso de mí y apartado del mal, olvidó su misión principal, que era que él y su casa sirvieran al Señor. Y la pregunta es, ¿qué devoción sigue usted? ¿La de los hijos de Job? ¿Parrandas todos los fines de semana? ¿La de Job, que es una devoción religiosa pero equivocada? ¿O Job puede tener la devoción de Dios, que es entender su voluntad y orar de acuerdo a su voluntad? En la Biblia sabemos que el Señor nos responde cuando oramos y pedimos conforme a su voluntad. Si usted está en pecado, no le pida a Dios que lo guarde, porque lo guarde ¿para qué? Si usted está en pecado, no le pida a Dios, Señor, que no me descubra. Si usted está obrando mal, no le pida a Dios que le vaya bien. Dígale, Señor, ayúdame a afrontar las consecuencias de mi pecado. Ayúdame a confesar mi pecado. Ayúdame a salir adelante con este pecado que tengo. Pero no pida que Dios lo guarde, porque Dios no guarda a los pecadores. Los guarda, pero para juicio, pero no para gracia y salvación. ¿Qué devoción tienen ustedes? ¿Pueden responder? ¿Cómo están orando? Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten que en muchos lugares el texto habla de bendición en el caso de los hijos, pero también de maldición. Él hará volver, y si no hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, Él traerá maldición sobre la tierra. Amados hermanos, no nos engañemos. Recuerden lo que dice el texto, Dios no puede ser burlado. Podemos ser muy buenos cristianos temerosos de Dios, pero tenemos que responder por nuestros hogares y esa respuesta cuesta mucho. Y a veces la respuesta que tenemos de parte de Dios es, tú te portaste bien, pero no cuidaste a los tuyos. Tú obraste bien, pero te quedaste solo. Y noten lo interesante que hay un trabajo en el texto entre lo singular y lo plural. Lo plural de sus hijos, sus banquetes, sus fiestas, y singular, Job. Nunca dice Job y sus hijos o todos ellos, o reunidos todos ellos, obrando para bien. De esta manera hacía todos los días. ¿De qué manera hacían los hijos de Job todos los días? Pecaban. ¿De qué manera hacía Job todos los días? También pecaba, porque oraba mal. Malgastaba su tiempo mal. Ese tiempo de sacrificio debiera haber predicado, corregido, instruido y pedirle a Dios que tuviera misericordia y pudiera predicarle a sus hijos. ¿Y qué hacía Dios todos los días o qué hace Dios todos los días? Obra conforme a su justicia. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Por eso nos preguntamos por qué le pasan cosas buenas, cosas malas a la gente buena. Y la pregunta de Job, ¿era bueno? ¿Job era bueno? Era bueno, claro, ¿no es que protegía a sus hijos? Sus hijos lo querían muchísimo. Job era bueno para encubrir también, porque él encubría y Dios descubría. Él encubría y normalizaba y Dios descubría y juzgaba. ¿Qué devociones tenemos, amados hermanos? Y quiero que terminemos pensando en eso. ¿Hay distintas devociones en nuestro hogar? ¿O estamos en la devoción correcta, que es guardar los mandamientos de Dios y temer a Dios? Que el Señor nos ayude.
y que el Señor tenga misericordia de nuestros hijos, no importa si están grandes y si se han apartado. Oramos por ellos constantemente, rogamos a Dios, pero cuando vea a sus hijos, predíqueles el Evangelio. Hágalo a tiempo y fuera de tiempo. No omita oportunidad. Los que no tienen padres cristianos o los que tienen hijos no cristianos, no omitan oportunidad de predicarles el Evangelio, de exponerlos, de incluso contrariarlos. Es mejor que ellos se contraríen con nosotros y no que Dios esté contrariado con ellos. Que el Señor nos ayude y que podamos tener una devoción correcta, nuestra oración y nuestro estudio sea acorde a la palabra y no para favorecer nuestros propios intereses. Cuando Job decía, Señor, guárdalos y perdónales y límpialos, Job estaba protegiendo sus propios intereses. Y eso nos lo va a decir más adelante el texto, en otras citas como el 5.4, el 8.4, el 19.17, el 21.19 y el 38, que Job estaba protegiendo su patrimonio. Y parte de su patrimonio era su ganado, sus hijos, pero también su honor. Y como él estaba protegiendo su patrimonio, pues no quería contrariarlo, y lo mismo hizo Elí con sus hijos, y terminó deshonrado. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, porque todos nosotros hemos incurrido en estas faltas que estamos viendo hoy en esta familia, en este hogar y en este hombre. Y te pedimos que nos ayudes, porque tenemos hijos. Algunos tienen hijos grandes, con luchas distintas, otros tenemos hijos jóvenes, con luchas distintas, y otros tienen hijos pequeños, con luchas distintas. Pero al final del día la lucha es la misma. Nuestros hijos son pecadores. Sea pequeño o grande, nuestros hijos son pecadores y son rebeldes. Nuestros hijos quieren hacer su voluntad y no la tuya, y nuestros hijos quieren salirse con la suya y nos prueban para ver si nosotros los respaldamos o no. Te pedimos que nos ayudes como líderes, porque somos como Job, somos también líderes como Elí, como David, sacerdotes, maestros, y sabemos que tu ira y tu juicio viene sobre nuestros hijos y nuestros hogares si no atendemos tu encargo. Ayúdanos a cumplir nuestra tarea. Si ellos no la cumplen, son responsables ellos, pero ayúdanos a cumplirla, a predicar, a confrontar, a mostrar, a descubrir, no a taparlo de nuestros hijos. Ayúdanos a decirle a nuestros hijos, eso que estás haciendo está mal, esa actitud que tienes es incorrecta, esa forma que estás teniendo es inadecuada, esa manera como te refieres a mí o a Dios o a la iglesia o a tu mamá es incorrecta. Tú no eres un hijo que estás honrando a Dios ni tu palabra. Ayúdanos a hacerlo, Señor, que tengamos el valor, pero le tenemos miedo a nuestros hijos porque ya nos hablan grueso, porque son más altos que nosotros o porque tienen más dinero que nosotros. Ayúdanos a tener el valor en cualquier momento y circunstancia de poderles decir, están obrando mal, viene juicio para ustedes si no se arrepienten. Eso no lo quieren escuchar ellos. Y si les decimos eso, posiblemente se alejan o se molestan. Pero yo preferiría que mis hijos se alejen de mí y se molesten por yo exhortarles y predicarles y no por consentirles. Yo preferiría que mis hijos no me vuelvan siquiera a hablar, pero por predicarles y darles ejemplo y no por pasarles por alto. No me interesa la amistad de mis hijos. No me interesa el cariño de mis hijos, más que ellos amen a Dios y que ellos guarden sus mandamientos. No me interesa que ellos me aprecien y me den regalos y me consientan. Me interesa que ellos teman a Dios y guarden sus mandamientos. Me interesa que ellos le sirvan a usted, a Dios, y se consagren a ti con todo el corazón. Si eso hacen, serán alegría a nuestro corazón y a la iglesia. Pero si ellos se desvían, vendrá juicio sobre ellos, y ellos deben saberlo, y yo también debo saberlo. Yo debo saber que si mis hijos se desvían, no puedo pedir que los guardes, sino que los transformes. No puedo pedir que los bendigas, puedo pedir que los transformes, que los regeneres, o sino que les venga el juicio y que ellos comprendan que es merecido porque han obrado mal. Te rogamos que nos asistas, Señor, porque en esta sociedad tan peligrosa, en esta sociedad tan humana, tan pagana, todo lo normalizamos y vemos como noble un hijo educado pero no cristiano. Vemos un hijo que se aparta como tranquilo y como normal, cuando debiéramos preocuparnos y no descansar ni de día ni de noche, de orar y de predicarles a ellos y de llamarles con urgencia, con dolor, con lágrimas, con esfuerzo,
con confrontación, con desafío, lanzando dardos a su corazón, no lanzando carnadas, no mandándoles bocados suaves, sino dardos a su corazón con la palabra para que se arrepienta. Por eso vamos a comenzar un trabajo con jóvenes, para reforzar ese trabajo de nuestros padres, de los padres en el hogar y para ayudarles y unirnos en ese esfuerzo de también orar, también acompañar y también desafiar a esos hijos. En ese ministerio de jóvenes no vamos a hablar de deporte, de gustos, de profesiones, vamos a hablar de tu palabra. Vamos a mostrarles lo lejos que están de ti y cómo necesitan de ti para que tengan esperanza. Nos interesa que nuestros hijos, los hijos y los jóvenes de esta iglesia te amen a ti, porque es el futuro de la iglesia, el futuro de la sociedad. Pero ay de nosotros si los hijos se siguen apartando. Ay de nosotros como sociedad y como iglesia si nuestros hijos se van al mundo y no honran tu nombre y viven perdidamente. Ayúdanos por favor a ser misioneros para salvar la vida de otros, pero primero para salvar la de nuestros hijos. Te rogamos todo esto, Señor, y te pedimos perdón por nuestras devociones erradas, porque a veces pensamos que ir a la iglesia y ponerlo en una lista de oración es suficiente cuando hay que ir y predicarles, cuando hay que esforzarlos, cuando hay que incomodarlos, cuando hay que ir y mostrarles todo lo que están haciendo y las consecuencias que vienen. Te rogamos todo esto y pedimos tu bendición para nosotros, tu auxilio, tu gracia, porque sería terrible que tuviéramos la noticia de Job, o la noticia de Elí, o la noticia de David con sus hijos. No queremos eso ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestra iglesia. Por eso ayúdanos a tomar cartas y a obrar ahora que están vivos y que podemos, y no esperar mañana que posiblemente sea tarde. Auxílianos y asístenos, Señor, para que tu juicio llegue sobre nosotros, pero lleno de bondad y cuidado, y no ese juicio punitivo y fuerte y severo en el cual no tenemos esperanza. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.